El libro de Hebreos, por favor, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 1 al 6, pero yo hoy me quiero enfocar, hermanos, en los versículos más que todo 5 al 11. Entonces, Hebreos, por favor, el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer para iniciar los versículos 1 al 6, pero como le digo, yo me voy a enfocar más que todo hoy en los versículos 5 al 11. Pero vamos a leer del 1 al 6, hermanos, porque nos da un buen contexto de lo que nos está hablando aquí Hebreos. Y el título de mi mensaje hoy, hermanos, es hablando de Dios, ¿verdad? Como Padre. El Padre que nos ama y disciplina, hermanos, que es nuestro Dios. Y yo quisiera que miráramos hacia Dios, como lo describe la Escritura aquí y en otros pasajes que nos habla de cómo Dios nos disciplina. Nos miráramos a nosotros mismos por un instante, sobre todo aquellos que tenemos niños en el hogar aún, ¿verdad? Que nos miráramos hacia nosotros mismos hoy. Y aún si usted ya tiene sus hijos que han crecido, ¿verdad? Hermanos, siempre el Señor, estoy seguro que le hablará, porque aunque usted quizás diga, yo ya no soy papá con niños que esté disciplinando, pero sí es hijo, hermanos, que el Señor está disciplinando aún. Así que de una u otra forma el Señor nos va a hablar hoy. Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o tan fácilmente nos envuelve, dice otra traducción, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Puede tomar asiento, hermanos. Ahora yo quisiera que mantenga su Biblia abierta en Hebreos 12 durante todo el mensaje. Y tengo algunos versículos que voy a poner en las pantallas. Y el día de hoy estaré usando 3 traducciones diferentes de la Biblia, hermanos, recordando que la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Y hermanos, tenemos traducciones excelentes, pero es a veces por la variación de una palabra que voy a usar alguna traducción diferente, porque hermanos, da a entender mejor, y usted va a ver cuando esté en el momento la explicación, porque da a entender mejor lo que Dios en el idioma original nos dio a entender ahí, ¿verdad, hermanos? Pero hermanos, el libro de Hebreos, usted sabe que fue escrito, si usted lo ha leído algunas veces, este libro claramente para judíos que estuvieron antes bajo la ley, o sea, que estaban familiarizados con el templo, con los sacrificios, con toda la vida judía. Y claramente el escritor de Hebreos está diciendo una y otra vez a estos judíos hebreos de que no regresen, que no vuelvan atrás. Y les dice, Jesús es el último y superior y más grande mensaje de Dios a la humanidad. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? La representación exacta de su naturaleza, dice. Y luego dice que Jesús es mayor que los ángeles, luego dice que Jesús es mayor que Moisés, luego dice que Jesús es mayor que Josué, luego dice que Jesús es el verdadero reposo, Él da el verdadero reposo, Él es mayor que el día de reposo, Jesús es superior a Aarón, Jesús es superior al sacerdocio levítico, Jesús es superior a los sacrificios, y hermanos, comienza a hablar de todo lo que Jesús es superior, animándoles a que no vuelvan atrás. Y en el capítulo 11 de Hebreos les da la lista, esto se le conoce en inglés, ¿verdad? Los americanos dicen el Salón de la Fama, Hall of Fame, donde están aquellos grandes atletas, aquellos hombres que hicieron grandes cosas en esta nación. Pues aquí, hermanos, se le ha llamado así entre los americanos porque nos describe todos aquellos hombres que por fe sirvieron a Dios. No nos dice todos los que están en la Biblia, pero sí el Espíritu Santo escoge a muchos que fueron perseguidos, que pasaron pruebas. Otros que cayeron en pecados, pero después se volvieron a levantar, como David o Sansón, y nos da un listado de hombres y de personas que padecieron. Y dice el capítulo 12, versículo 1, por tanto, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, esos testigos son los que acaba de decirnos Hebreos
11, ¿verdad? Aquellos que murieron y que sirvieron a Dios y que tuvieron su fe puesta en Él, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. O sea, hermanos, porque habla de una carrera aquí, ¿verdad? Los deportistas en aquel tiempo, en Atenas sobre todo, ¿verdad? Y en Corintio, estaban ya los Juegos Olímpicos, ya desde hace tantos años atrás, y ellos corrían, hermanos, con la mejor forma, sin ningún peso, ¿verdad, hermanos? Ellos cuando era la hora de la carrera, ellos trataban de que no tuvieran hasta la ropa que no les estorbara, sino corrían con ropa específica, ¿verdad? Hasta su calzado aún en aquel tiempo era específico para ellos poder correr lo mejor posible. Despojémonos de todo lo que nos estorbe en la vida cristiana, hermanos, para no poder correr bien. Y sobre todo del pecado que tal fácil nos envuelve, dice aquí. Que nos despojemos de todo lo que estorba y del pecado y que corramos con paciencia, ¿verdad? La carrera que tenemos por delante, los años que tengamos por delante, los debemos correr con paciencia, pero ¿cuál es nuestra meta? Jesús, ¿verdad? Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, hermanos. O sea, Él es mi meta, es con Él quien yo quiero estar, es a Él a quien yo me quiero parecer, Él es mi meta. Él es el autor y consumador de la fe. Autor significa que en Él se origina nuestra fe. Nuestra salvación viene de Él. Consumador, Jesús dijo en la cruz cuando Él murió, consumado es, que significa que Él llevó la obra completa y perfecta, ¿verdad, hermanos? Él llevó a cabo nuestra salvación, el cual, nuestro Señor Jesús, por el gozo puesto delante de Él, dice, y comprendemos esto, ¿verdad? A mí me gusta Isaías 53, cuando dice que el Señor mirará el fruto de la aflicción de su alma, dice, ¿verdad? Y Él quedará satisfecho por el gozo puesto delante de Él, de salvar una iglesia, ¿verdad? Una multitud de gente de todo pueblo, tribu, linaje y nación, una multitud incontable, nos dice la Escritura. Por ese gozo, Él sufrió la cruz, los sufrimientos de la cruz. Recuerda que en la cruz, cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, Jesús no sufrió solo físicamente, pero Él también espiritualmente. Y todos los tormentos físicos y espirituales que el pecado causa, los llevó nuestro Señor Jesús. Hasta el punto que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Otras traducciones dicen menospreciando la vergüenza. El ser un oprobio, la vergüenza, porque el crucificado era avergonzado públicamente, ¿verdad? Era despojado de sus ropas, era crucificado, era avergonzado como un criminal, como un malhechor. Y aunque Él no conoció pecado, por nosotros Él fue hecho pecado, dice la Biblia. Y Él, hermanos, después de morir, resucitó dentro de los muertos y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Él está sentado a la diestra del Padre. Y desde allá Él está haciendo la obra de gran sumo sacerdote, hermanos. Él intercede a favor de nosotros. Él, cuando alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre porque Él está representándonos. Cuando pedimos algo en oración, decimos en el nombre de Jesús, dando a entender que Él está intercediendo por esta petición que nosotros hacemos. En el versículo 3, y por favor vaya leyendo conmigo, considerad, dice aquel, que sufrió tal contradicción de pecadores, que consideremos a Jesús, ¿verdad? Contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, ¿cómo es que yo no me voy a cansar de ser cristiano, de correr la carrera de la fe? ¿Cómo es que mi ánimo no va a desmayar? Sí, yo estoy mirando a Jesús. Sí, yo estoy siendo alimentado de una comunión con Cristo. Y Jesús dijo que Él era la vid verdadera, ¿verdad? La vid, la planta de la vid, y nosotros somos las ramas, dijo. Y toda rama que permanezca en mí va a dar fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el cristiano vive porque la vida, la fuerza del cristiano la tiene de estar en Cristo, unido a Cristo, conectado con Cristo. Considérenlo a Él. Versículo 4. Y este versículo nos reprende, ¿verdad? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y yo he visto algún comentarista que dice, quizás aquí no había muerto nadie como Esteban o como estos otros hombres que, ¿verdad?, murieron por la fe. Yo en lo personal siento de que aquí lo que nos está diciendo la Biblia es que nosotros hemos caído muchas veces bajo tentación. Nosotros hemos fallado a Dios. Nosotros no hemos resistido peleando contra el pecado hasta derramar sangre. Pero Jesús sí. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se enfrentó a una legión de demonios y los sacó. Jesús se enfrentó al diablo mismo. Jesús se enfrentó contra todos los principados y potestades en la cruz y los exhibió públicamente, dice Colosenses 2:15.
Jesús peleó contra Satanás, contra los demonios, contra el pecado, contra la humanidad misma. Y como verdaderamente hombre, en la cruz, Él murió. Y Él resistió en esa batalla hasta el derramar sangre. Y nosotros no, ¿verdad? Nosotros el diablo, como a Pedro, cuando lo zarandeó y lo botó, nos ha botado en más de alguna ocasión, pero no a nuestro Salvador, hermanos. Versículo 5 dice, ¿ya habéis olvidado? Acuérdense lo que yo le dije al principio. Esta iglesia estaba siendo tentada a regresar atrás, ¿verdad? Los hebreos, a regresar al judaísmo. Por eso les dijo, Jesús es superior a todas esas cosas. A la ley, a los ángeles, a Moisés, al día de reposo, a todos los que acaba de describir en el capítulo 11, ¿verdad? Jesús es superior a Moisés, a David, a Gedeón. Y les dice aquí, ¿ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo? ¿Y por qué dice como hijos? Juan capítulo 1 dice que a los que creemos en el Señor, a los que creemos en su nombre, se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacen no de voluntad de hombre, no de voluntad de carne, sino que nacemos de voluntad de Dios, ¿verdad? Él nos da vida. El libro de Romanos dice que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nosotros venimos a ser cristianos, sabemos que somos cristianos porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y porque clamamos, Abba Padre, dice. Ya no estamos bajo aquel espíritu de esclavitud en el cual teníamos temor, dice la Biblia, sino que tenemos un sentido de amor y de cercanía hacia nuestro Dios y le llamamos Abba Padre. Me encantó lo que dijo nuestro hermano cuando él dirigía, de que Dios se ha dado a conocer a nosotros y uno de los nombres que Él se atribuye para darse a conocer a nosotros es Padre. Él es nuestro Padre. Ahora, como a hijos se nos dirige esta exhortación, Proverbios 3, ¿verdad? Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Espíritu Santo le está diciendo a esta iglesia que todas estas pruebas que estaban pasando venían ciertamente de parte de Dios, porque Él lo permite todo. Ahora la Biblia dice en Santiago 1 que Dios no tienta a nadie, Él no es tentado por el mal, Él nunca promueve el mal, pero sí la Biblia dice que Él lo usa. Por ejemplo, en Génesis, ¿verdad? Los hijos de Jacob estaban llenos de envidia contra su hermano José y le tramaron una trampa y lo vendieron como esclavo y hicieron todo ese mal contra él. Y me gusta lo que José les dijo: ustedes tramaron el mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Dios lo quiso para bien. Él lo usó para bien. Lo que hizo Satanás, ¿verdad? Satanás fue a pedir a Dios que le diera a Pedro. Y Dios sabía que Pedro necesitaba ese golpe, ¿verdad? Que de esa zarandeada Pedro iba a crecer, que iba a aprender la humildad, ya no ser orgulloso, que iba a aprender la misericordia, que iba a conocer más a Dios por medio de esa zarandeada, que él iba a conocer la gracia. Y por eso Dios permite que el diablo vaya. Y de ahí, ¿verdad? Jesús ora también para que Pedro se vuelva a levantar. Y Pedro aprende una gran lección. Y estos hebreos, esta batalla estaba pasando porque, hermanos, sí el diablo, sí los judíos, ¿verdad? Vemos que perseguían mucho, los judíos no cristianos, a los cristianos los perseguían mucho. Sí, todo eso es cierto, sí tienen su responsabilidad, pero también Dios lo estaba permitiendo. Y Dios está usando esa situación para disciplinar a su iglesia. Y les dice que no menospreciaran esa disciplina, que no desmayaran, porque el Señor, ¿a quién disciplina? Al que ama. Y azota, dice, a todo el que recibe por hijo. Y con esa breve introducción yo quiero dar 5 puntos, hermanos, que Dios me hablaba en este pasaje bíblico a mí ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero, hermanos, esta semana yo sentía que este es el mensaje para hoy. Y quiero que nuestra hermana ponga Romanos 5 en las pantallas. Romanos 5, y quisiera que lo pongan en la Nueva Biblia de las Américas, solo por una palabrita, ya vamos a ver cuál es. Pero yo quisiera que miráramos algo. En primer lugar, hermanos, ¿cuál es el propósito de la disciplina? ¿Por qué Dios nos disciplina? Y vamos a ver que el propósito de la disciplina es porque Dios nos quiere hacer como su Hijo Jesús. ¿Recuerda Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas que pasen les ayudan para bien. Pero es conforme a los que a su propósito fueron llamados. ¿Y cuál es el bien que Dios obra? A los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, dentro de la familia de la fe, hay un solo hijo que es hijo, sería como que digamos yo tuviera un hijo de sangre y un montón de adoptados.
Jesús es el Hijo, hermanos, que es la misma sustancia con el Padre. Nosotros todos somos los adoptados, ¿verdad, hermanos? Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es, hermanos, quien es igual al Padre, ¿verdad? Nosotros somos los adoptados. Pero, hermanos, y es tan maravilloso eso porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces Él nos ha adoptado y a los que le amamos, Dios hace de que a los que le amamos todas las cosas obren para el bien que Él me quiere hacer como Jesús, ¿verdad? Ahora Romanos 5 dice algo, muy importante esta palabra, habiendo sido justificados por la fe, declarado justo. Mi pecado ha sido perdonado porque yo he sido vestido de la justicia de Cristo, ¿verdad, hermanos? Y porque yo estoy en Cristo y porque Dios Padre me mira a través de su Hijo Jesús y estoy unido a Jesús. Y he sido justificado por fe. Yo hoy tengo ¿qué? Paz. Y ahí manténgalo por favor. Para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Por medio de Él, porque Él es mi mediador. Yo tengo paz con Dios. Y eso quisiera, porque quería hacer un énfasis muy importante. Cuando un cristiano verdadero, estoy diciendo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero si el Espíritu Santo está obrando en usted, amado hermano, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha pasado de muerte a vida, cuando usted está siendo disciplinado, no es porque la ira de Dios esté sobre usted. ¿Por qué? Porque yo tengo hoy paz con Dios por medio del Señor Jesús. Acuérdese, Romanos 1:18. Comienza Romanos diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y comienza a decir que los hombres hacen idolatría y todo tipo de pecados y de maldades. Y que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y hermanos, ya por Romanos capítulo 3, versículo 23, concluye Pablo diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego dice ahí, hay una palabra ahí en Romanos 3, 25, si recuerdo bien, que dice que Jesús fue propiciación por nuestros pecados. Y la palabra propiciación era el sacrificio que aplacaba la ira de Dios sobre nuestros pecados. Y Jesús tomó nuestro lugar. Nuestro Creador mismo tomó nuestro lugar para morir. Y la ira que nuestros pecados merecían fue llevada sobre Él. Para que hoy yo tenga paz con Dios. Así que cuando yo soy disciplinado, hermanos, no soy disciplinado porque la ira de Dios esté sobre mí, ya no está sobre mí, porque yo tengo paz con Dios y estoy en Cristo. La disciplina, por tanto, viene porque Dios me quiere hacer a mí como su Hijo Jesús. Igual que usted disciplina a su hijo, ¿verdad? Hermanos, si ninguno de ustedes tiene como enemigo a su hijo, espero que no, ¿verdad? Porque sé que somos pecadores, pero espero que aquí como cristianos no ocurra así, ¿verdad? Nadie tenemos como enemigo a nuestros niños o a su hijo ya grande, pero usted lo disciplina si está menor de 18 años, porque usted quiere el bien para él, ¿verdad? Entonces, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesús. Vaya al versículo 2, hermana. Por medio de Jesús tenemos entrada por la fe a esta gracia, la gracia de la vida cristiana, en la cual dice, estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza del cristiano, hermanos? Ver a Dios, ¿verdad? Ver a Dios, que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y si yo parto, voy a estar en un lugar muchísimo mejor. Filipenses 1, yo voy a estar con Cristo, y eso es muchísimo mejor, dice él. Pero hermanos, no solo nos gloriamos en esa esperanza del cielo, sino que dice algo que no se imagina uno, ¿verdad? Nos gloriamos en las tribulaciones, dice él. Y aquí es donde uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser esto, verdad? ¿Por qué Pablo se gloría en la tribulación? Porque la tribulación, dice aquí, o sea, las pruebas, las dificultades en el cristiano producen ¿qué? Paciencia. Y la palabra paciencia, yo tengo un comentario bíblico aquí, porque era en griego que se escribió esto. Algunas traducciones lo ponen como resistencia, ¿verdad? Endurance en inglés. Y habla de la capacidad de permanecer la capacidad de permanecer firme bajo un peso y presión tremendos, sin sucumbir. O sea, la paciencia es de que no vamos a derrumbarnos, hermanos. O sea, el carácter que Dios quiere crear en nosotros es que no nos derrumbemos. ¿Se acuerda cómo lo ilustra Jesús? De que hay un hombre que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Y lo compararé, dice Jesús, a un hombre que edifica su casa sobre la roca.
Pero el que escucha mi palabra y la ignora, lo voy a comparar a un hombre que construye su casa sobre la arena. Uno pensaría, tiene que estar loco alguien para hacer una casa sobre la arena. Así dice Jesús, que es el que ignora su palabra. Y luego Jesús dice de que los dos construyeron una casa con los mismos materiales, pero comenzaron a venir vientos y tempestades, un huracán, ¿verdad? Y el que su casa estaba sobre la arena se derrumbó, pero el que su casa estaba sobre la roca permanece firme. Y lo que la Biblia nos da a entender es eso, hermanos, que Dios produce pruebas en nuestras vidas para que estemos firmes en Cristo y que no nos rindamos. Que si viene una oferta del diablo, hermanos, no lo haga caer a usted, ¿verdad? Que si Satanás le está ofreciendo algo de que no es la voluntad de Dios para su vida, que usted no destruya su familia, que usted no destruya su vida, que usted no destruya su testimonio, de que usted se guarde, que usted tenga un carácter fuerte, que usted sea una persona digna de que confíen en usted y que lo respeten. Y entonces, la paciencia produce un carácter probado. Y esa es la razón por qué uso la Biblia de las Américas aquí, porque literalmente la traducción es prueba. Por eso dice la Biblia en Reina Valera, la paciencia produce prueba. Pero a veces leemos prueba y estamos pensando, estoy en pruebas, pero no es de esa clase de prueba, sino es prueba de probar algo. Entonces, como que yo les diga, hermanos, yo soy un levantador de pesas olímpico, ¿verdad? Pues tiene que tener grandes brazotes para eso, ¿verdad? Y tengo que poderlo probar levantando esas grandes pesas, ¿verdad? Entonces, si somos cristianos, lo probamos por esa perseverancia, por esa constante buscar a Dios, por ese constante seguir en el camino. Entonces, la tribulación produce paciencia, ese carácter en mí. Dios está creando el carácter de su Hijo y eso produce prueba de que yo soy cristiano, y el carácter probado hace que yo tenga ¿qué? Esperanza de que si Cristo viene me voy con Él, de que el día de mi muerte parto con Cristo. Y si yo tengo esa esperanza no disoluciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor de Dios es el que nos hace ir una y otra vez a seguir a Cristo. ¿Por qué estamos nosotros aquí como cristianos? ¿Por qué somos creyentes? No porque nosotros queramos ser cristianos o porque nosotros seamos buenos. Ninguno de nosotros quiso buscar a Dios. Estamos aquí porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Así que en primer lugar, la disciplina viene porque yo soy hijo, y la disciplina viene, hermanos, para hacerme más como Jesús. Pero la disciplina duele también. Ese es mi segundo punto hoy. La disciplina causa dolor. Mira el versículo 11. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando usted lo castigaban o le pegaban de pequeño, ¿verdad? No se gozaba, sino que se ponía triste. Pero después creció y se dio cuenta. Y dice aquí, da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Ahora el versículo 6 dice, el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y quise asegurarme, hermanos, y sí busqué que azota está hablando con un látigo aquí. Algo que duele, ¿verdad? Y usted sabe que aún los niños, cuando son pequeños, se les tiene que dar, ¿verdad? Una nalgadita o algo, ¿verdad, hermanos? Se les tiene que pegar con el cincho. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender que hay consecuencias de hacer algo malo. Es más, esto lo hemos visto en El Salvador, por ejemplo. En mi país hemos visto cómo cuando este nuevo presidente entró, mostró que todos los demás gobiernos pasaban por alto el pecado y por eso el país estaba como estaba. Este hombre vino, se paró firme, metió preso al montón de criminales. Hermanos, yo fui en el 2018, no se podía ir de un pueblo al otro sin que la gente lo viniera a entrar a uno. Pero hoy uno anda libre, anda el montón de turistas, blancos a medianoche caminando en ese famoso Tunco, ¿verdad? Ahí estuvo Daniel la semana pasada. El Tunco es una playa, hermanos, no voy a pensar mal. Pero el punto es, la disciplina es buena. La Biblia misma dice en Romanos 13 que a los gobiernos Dios le dio la espada para castigar al malhechor. Y en la iglesia, hermanos, Dios le da a la iglesia que discipline a sus miembros también. Y eso es otra predicación, ¿verdad? Pero también como padres, hermanos, el Señor, como nuestro Padre Celestial, Él nos disciplina. Y a veces Él nos azota. Y a veces nos va a doler.
Y nosotros como papás también, gran parte de nuestro trabajo es disciplinar. Y yo traigo una frase de Charles Spurgeon que venía mucho en mi mente durante esta predicación. Y hoy como en el teléfono solo puede uno poner la frase y ya le aparece dentro de las fotos que uno tiene, ¿verdad? Y dice así: si nunca tenemos dolores de cabeza por reprender a nuestros hijos cuando estén pequeños, dice él, tendremos un montón de dolores de cabeza cuando crezcan. Si no tenemos dolores de cabeza por reprender a nuestros niños, o sea, lo que él está diciendo aquí es que si yo ignoro la falta, eso va a crecer y después va a ser un mayor dolor de cabeza el que yo voy a tener. Si por evitar tener el dolor de cabeza con el chiquito, después va a ser peor, es lo que él está diciendo aquí. Y esto lo vemos en la Biblia, hermanos. David, por ejemplo, ¿se acuerda aquella predicación que di hace unas semanas atrás, que iba a dar en otra iglesia, que iba a cubrir a un pastor, que estaban predicando segunda de Samuel? Y me recuerdo de que ahí esa prédica yo hablé de David, cómo David no disciplinó a Amnón cuando abusó de su media hermana. Y como Absalón vio que él no disciplinó, ¿qué hace Absalón, hermanos? Se venga y mata a su hermano Amnón. Y después David se enoja en el momento, pero después no hace nada a Absalón. Y después Absalón termina rebelándose y hasta muerto. Y vemos en esa historia, hermanos, cómo por él no querer disciplinar en el momento, peor terminaron, más adoloridos. Peor terminó toda aquella situación, hermanos. La Biblia nos lo dice. Entonces la Biblia nos habla de que Dios de igual manera nos disciplina para nuestro propio bien, amados hermanos. Porque dígame usted si no es verdad esto en su propia vida. Cuando usted más ha aprendido o cuando usted más ha crecido es cuando Dios lo ha disciplinado, ¿verdad? Y aquí dice que todos somos partícipes de la disciplina, hermanos, por cierto. Versículo 7. Si soportar la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Qué hijo es a quien su padre no disciplina? Dice. El Señor, hermanos, nos disciplina a todos nosotros. Ahora, cuando pensamos en disciplina, yo sé que puede venir a nuestras mentes malas ideas o malos recuerdos, ¿verdad, hermanos? Porque aquí mismo una vez, ¿se acuerda? Para un día del Padre vino un predicador, un hermano a predicar, y él habló de que su padre lo castigaba tan severamente que él hasta se orinaba, dice, ¿verdad? En aquellos castigos tan severos, hermanos. Y eso yo lo he escuchado muchas veces que se hacía en nuestros países. O aquí yo he contado, hermanos, la historia de Martín Lutero, ¿verdad? Cuando su madre, él robó creo que unas nueces y después su madre le castigó tan severamente que le ensangrentó todas sus manos. De aquel castigo tan severo, hermanos, y que su padre lo amarraba en el frío de Alemania y lo sacaba a estarse afuera en los inviernos. Y eso causó muchos problemas en su corazón, ¿verdad? A la hora de relacionarse él con Dios. Pero hermanos, sin lugar a dudas, cuando disciplinamos, tenemos que tener mucho cuidado, y siempre lo escuchamos esto de los que son mayores que aconsejan al más joven de tener su espíritu bajo control, ¿verdad? Siempre le dicen eso a uno. Y el versículo citado es 2 de Timoteo 1:7, que el Espíritu de Dios es de poder, de amor y de dominio propio. Del dominio, ¿verdad? Para, hermanos, no irse más allá, no pasarse el padre en esa disciplina. Así que a veces cuando pensamos en la disciplina, estamos pensando de la manera como nosotros fuimos disciplinados. Pero veremos que la disciplina de Dios es diferente. Pero si puede poner nuestra hermana Colosenses 3:21, y esto hace poco lo predicamos, ¿verdad? Cuando estudiábamos Colosenses, pero no olvidemos esta exhortación. Nos dice a nosotros papás que tenemos hijos en casa, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. Exasperen da a entender como una provocación, como algo ya bien feo, ¿verdad, hermanos? Que está desesperándolos, provocándolos. No exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y me encanta en la Biblia Matthew Henry, ¿verdad? Yo sé que uno de ustedes me la regaló, por cierto, y gracias, porque ahí hay muchas frases de siervos de Dios, no solo de Matthew Henry, sino de muchos. Y aquí hay una frase de un hermano que ya falleció hace años atrás, se llama Francisco La Cueva, y este hermano dice esto, comentando ese versículo: no se desalienten, advierte a los padres que si exasperan a sus hijos, oiga, es que esto a mí me gustó tanto, hermanos, porque creo que nos vemos a nosotros mismos el peligro, con persistentes prohibiciones y recriminaciones, dice. O sea, yo le estoy recriminando, ¿verdad? Es bien peligroso esto. Yo quiero que ese niño actúe como yo actúo, pero yo actúo como actúo porque ya han pasado un montón de años y de obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de golpes.
y de darme con la piedra en los dientes 30,000 veces para yo actuar como actúo hoy, ¿verdad, hermanos? Así que tenemos que tener cuidado. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, porque no escuché ni un amén, ¿verdad? Pero esto es cierto. Tengo que tener paciencia con él, porque él es un bebé, un niño, ¿verdad? No puedo, a veces hay hombres que quieren que el niño actúe como él y que esté ahí como él y que sea como un soldado, ¿verdad? Como él, hermanos, esos hombres están locos. Con persistentes prohibiciones y recriminaciones, y mire lo que dice el hermano Francisco, los están exponiendo al complejo de inferioridad con todas sus miserables consecuencias, dice él. O sea, lo está haciendo acomplejado, es un complejo de inferioridad. Eso es horrible, hermanos. Eso es horrible. Entonces, yo me ponía a pensar, Dios me disciplina a mí para crear el carácter de su Hijo en mí. Pero si yo estoy disciplinando en la carne, en vez de crear un carácter sano, yo estoy destruyendo, ¿verdad? Mi hijo, hermanos. Efesios 6 dice, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y algo que me llamó la atención es que la palabra disciplina aquí que se usa en griego, ¿verdad? La palabra disciplina sí habla de castigo, pero también habla de instrucción. O sea, está diciendo de que Dios no solo nos castiga, Él nos enseña también. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, yo aprendí de un hermano esto. Un hermano me decía de que él le decía a sus hijos antes de pegarles. Aquí en la iglesia el hermano lo dijo en una predicación, ¿usted se acuerda? Que él les decía que te voy a pegar porque te amo, le decía. Y porque quiero lo mejor para ti. El pastor Sugel cuenta de que el yerno de él le decía a sus dos nietecitos, varón y hembra, al varón cuando a veces era muy duro con la niña, lo regañaba y le decía, esta es tu princesa, tú la debes cuidar, le decía. Y de que hoy ese nieto del hermano Sugel tiene su esposa y se lleva bien con ella, porque dice que él desde pequeño aprendió eso con su hermana, ¿verdad? Entonces la disciplina es para enseñarnos, hermanos, para instruirnos. Y dice instrucción del Señor, o sea, mi disciplina tiene que venir de Dios. ¿Se acuerda lo que yo dije en una predicación? Dios lo dice, que Cristo es la cabeza del hombre. O sea, yo debo de guiarme en mi casa todo basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Si yo me estoy yendo fuera de la palabra de Dios, es ahí donde yo estoy mal ya, ¿verdad, hermanos? Todo lo que yo haga debe de ser basado en la palabra de Dios y dice disciplina e instrucción o amonestación, ¿verdad? Instrucción del Señor. Si usted se acuerda lo que dice 2 Timoteo 3:15, dice, Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. En primer lugar, al enseñarles la Biblia, usted está exponiendo al niño a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y que da vida, hermanos. De entrada eso está haciendo. De entrada, cuando usted está exponiéndolos a la palabra de Dios, hablándoles de la palabra de Dios, está hablándoles de la palabra que Dios usa para salvar. Dios usa esto para salvar. ¿Se acuerda que yo decía que yo pensaba que yo no era pecador? Hasta que escuché ahí en la Fontainebleau una reunión de pastores cuando yo estaba trabajando, que un pastor explicó que todos éramos pecadores. Y ahí lo comprendí. Entonces, Dios usa su palabra para iluminarnos, para enseñarnos, para salvarnos. Ahora, después dice, ¿verdad? Ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, con el fin que la humanidad, que el hombre y la mujer de Dios estén entera y perfectamente preparados para toda buena obra, ¿verdad, hermanos? Debemos hacerlo con la Biblia. No hay nada mejor. O sea, ¿sabe? Yo me pongo a pensar. Si yo solo estoy dando con el cincho, pero no, bueno, teléfonos no tienen, ¿verdad? Eso del teléfono es otra cosa, hermanos, que eso es terrible, ¿verdad? Otra predicación para otro día, pero eso del teléfono, hermanos, he estado escuchando cosas, hermanos, en podcast sobre el daño del teléfono, es horrible. Pero si usted tiene ya un hijo adolescente, 15 años, y le quita el teléfono, le quitó el alma, ¿verdad? O le pegó, o no lo deja salir a jugar con sus amigos una semana porque hizo algo terrible. Eso está bueno, pero tiene que ir la otra parte, dice aquí la Biblia, de la instrucción, ¿verdad? De la enseñanza.
Y algo muy importante es muy importante que ellos sepan que usted está por ellos y no contra ellos, ¿verdad? Lo que nuestro hermano dijo en esa predicación. Yo les digo que les amo. Cuando los castigo con algo, eso es absolutamente clave. Porque usted ha escuchado esos testimonios, ¿verdad? De personas que sentían que los papás tenían algo contra ellos y todo eso, que es bien feo, ¿verdad, hermanos? Y yo, por ejemplo, yo me pongo a escuchar. Hay un canal en YouTube, ¿verdad? Que se llama The Focus Pastor, perdón. Ahí a veces entrevistan a pastores y a veces he visto también hijos de pastores que se han descarriado hablando, y he visto los hijos de pastores que han permanecido, pero en los que han permanecido siempre he visto una cosa, hermanos, de que todos los que los hijos han permanecido en la iglesia, y algunos hasta han sido pastores después de los papás, porque el Espíritu Santo soberanamente les dio un don, todos dicen que el papá siempre pasaba con ellos. Esa es la clave todas las veces, hermanos, no hay otra. Mi papá me amaba y él, o sea, esa era la clave y es lo que yo he aprendido y es lo que yo he visto. De que la clave está en eso, en disciplinar del Señor, en todo lo que la Biblia nos está diciendo. Pero lo que yo he aprendido cuando he escuchado todas estas cosas es en ese tiempo, ¿verdad? Mi papá salía conmigo, mi papá iba aquí, mi papá me iba a ver en los juegos, o sea, eso es clave en esto. Tercer lugar, hemos visto, ¿verdad? El propósito de la disciplina es: Dios me quiere hacer como su hijo. Siempre acuérdese de eso. Ese es el propósito de Dios para usted. Segundo, la disciplina duele, pero me instruye, ¿verdad? Duele, pero me instruye. Tercero, en medio de la disciplina aprendemos más del carácter de Dios. Y yo quiero que nuestra hermana ponga Lamentaciones 3:31 y que lo ponga en Reina Valera 1960. Lamentaciones 3:31. Y aquí hay algo clave. Cuando Dios me disciplina, tengo que recordar cómo es el carácter de Él, ¿verdad? Porque yo he escuchado esto, y quizás usted lo ha pensado, quizás usted lo ha sentido. Tengo miedo, yo le he escuchado esta frase: tengo miedo que Dios me destruya por la magnitud de mis pecados. Por la magnitud de mis pecados yo tengo miedo que Dios me destruya. He pecado tan feo, tengo miedo que Dios me destruya por lo que yo he hecho. Ahora, aquí esta gente que Dios le está hablando aquí, hermanos, había pecado de las maneras más horribles y perversas que usted pueda imaginar. Si usted ha leído la Biblia, usted sabe de lo que yo estoy hablando. Idolatrías, inmoralidades, robos, hermanos, hasta habían llegado a quemar sus bebés en fuego. Como es el diablo y el mundo, ¿verdad? Mientras nosotros hoy aquí orando por niños, orando y deseando por nuestros niños, que Dios los bendiga, ¿verdad? Tratando de darles lo mejor, hermanos, tratando de pelear contra su propio cuerpo y pecaminoso uno para tratar de modelar a Cristo en el hogar, el diablo llevaba a otros a quemarlos. Esta gente había hecho lo peor y por eso Dios mandó a Babilonia, ¿verdad? Y Babilonia destruyó Jerusalén. Pero en medio de que ellos eran cautivos, Judá iba a regresar, porque de la tribu de Judá iba a nacer Jesús. Y en medio de todo la lamentación de Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, él dice: el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, porque ¿quién aflige? Dios. Él se compadece, según la multitud de sus misericordias. El Salmo 103 nos dice que como un padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, cuando usted mira a sus niños, ¿verdad? Con los ojos que usted los mira, o con la compasión que usted los mira en su aflicción, mucho más es los ojos de amor con los que Dios nos mira a nosotros. Y dice: porque Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y por eso algunas traducciones dicen: no entristece de por gusto. Reina Valera lo traduce voluntariamente, porque en hebreo dice, ¿se acuerda aquel libro que yo les dije? Ahí lo decía, ¿verdad? En aquel libro sobre el corazón de Dios, el amor de Dios, que en hebreo dice literalmente: no es de su corazón. Voluntariamente, no está en su corazón. O sea, no está en el corazón de Dios el afligirnos. O sea, Dios no nos aflige solo porque Él quiere hacerlo, porque de su corazón esté que Él disfrute el vernos afligidos, sino si Él lo hace, no es de su corazón, dice la Biblia. Y mire, si puede poner nuestra hermana Jonás 4, versículos 1 al 2, y si lo pone en la Nueva Traducción Viviente, y pongo los versículos bíblicos para que usted vea cómo es Dios en su palabra, ¿verdad? Porque la Biblia es la revelación de Dios. ¿Se acuerda aquí? Jonás va a Nínive
ya la segunda vez, porque la primera vez no quiso ir, y no quería ir, hermanos, porque Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. Nínive eran los enemigos de Israel, y quien eventualmente Asiria iba a destruir al norte de Israel, por su pecado de Israel. Pero Nínive, esa ciudad iba a ser destruida, y Jonás no quería ir, pero por fin va, predica y se arrepienten, ¿verdad? Y cuando vio este cambio de planes, Jonás, de que Dios ya no destruyó Nínive, dice que esto le molestó mucho y se enfureció. Usted sabe, él se enojó, ¿verdad? Decía, estoy enojado hasta la muerte. Y le decía, mátame, Señor, le decía. Y dice que él le reclamó al Señor y le dijo, Señor, no te dije antes de salir de la casa que tú harías esto, ¿verdad? Precisamente esto. Por eso él no quería ir. Por eso huía a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios, y mire cómo lo describe, misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. O sea, él sabía que no quiere destruir a la gente. Él sabía que Dios estaba dispuesto a perdonar. Él sabía cómo era el corazón de Dios, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Él conocía cómo era Dios y por eso él no quería ir. Ahora, ya nosotros desde este punto de vista, ¿verdad? Como cristianos, cuando estamos siendo disciplinados, no debemos olvidar cómo es el carácter de Dios. Salmo 103, no me recuerdo el versículo, pero dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. No nos ha dado el pago que nuestros pecados merecen, ¿verdad, hermanos? Claro que no. Él ha sido misericordioso. Así que la disciplina me hace como Cristo. Ese es el propósito. La disciplina duele, pero me instruye. La disciplina de Dios, ¿verdad, hermanos? Me muestra su carácter, que en medio del dolor Él se aflige y se compadece por mí. Pero en cuarto lugar, mira el versículo 8, por favor. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. O sea, si soy hijo, Dios me va a disciplinar, ¿verdad? Si yo soy cristiano, he sido disciplinado. Todos son participantes. Entonces sois bastardos y no hijos. Y eso me lleva a mi cuarto punto, que suena bien fuerte esa palabra y la voy a explicar. Los bastardos se quedan sin disciplina, nos dice aquí la Biblia. ¿Por qué los bastardos se quedan sin disciplina? ¿Qué es esa palabra? Porque nosotros hoy, esa palabra, si yo le voy a decir a alguien esa palabra, lo estoy insultando, ¿verdad? Es fea esa palabra. Es insultante. ¿Qué significa esa palabra entonces? En el tiempo antiguo, cuando un hombre tenía un hijo fuera del matrimonio, a esos niños se les llamaban bastardos. Entonces, por ejemplo, hermanos, tenían esclavas a veces algunos griegos y tenían hijos con esas esclavas o tenían concubinas. Todos los hijos que fueran fuera del matrimonio eran llamados con esta palabra bastardo, que significa hijo ilegítimo. Y si usted ve la Biblia de las Américas, lo traduce así, hijo ilegítimo. O sea, y el punto es este. Y por favor, escúchenme en esto. El punto era de que en esos niños nacidos fuera del matrimonio, el papá nunca iba a estar presente. El padre no estaba presente. Entonces, como él escasamente estaba presente, ellos no eran disciplinados y crecían sin disciplina. Crecían sin disciplina porque el padre nunca estaba ahí. Y esto lo hemos visto, ¿verdad? En estudios sobre el comportamiento de las personas en nuestros días. Como hermanos, yo me acuerdo cuando yo fui a la cárcel, por ejemplo, que me dieron enseñanzas de que hermanos, la mayoría que están ahí con cosas de crímenes, problemas de alcohol y drogas, ¿verdad? Siempre, si un niño crece sin su papá, el porcentaje que va a terminar en eso es mucho más alto. Mucho más alto. ¿Comprendemos eso? Entonces aquí está diciendo de que Dios no deja a sus hijos sin disciplina, hermanos. O sea, Dios no me salvó para luego Él solo dejarme ahí, como estos hombres que está diciendo aquí la Biblia, que tenían estos hijos. Y sabe, yo veo que esto es un problema, porque hay hombres de que a veces les gusta tener hijos y solo, ¿verdad? Hermanos, estos hombres van a dar cuenta delante de Dios un día, porque hubo una criatura que creció sin su papá ahí, sin hacerse responsable por pagar, por darle la renta, la comida, por no ser responsable ahí para educarlo. Estos hombres van a pagar, hermanos, su pecado, si no se arrepienten y vienen a Cristo. Yo veo hombres, y los jóvenes, ¿verdad? Fornicar y fornicar y fornicar. Tienen que pensar, jovencitas, antes de entregarse a alguien, si llegan a salir embarazadas y si están tomando birth control, eso es probado que es malo.
para su salud. Entonces tienen que tener cuidado con eso, de no irse a dar y después están criando niños, niñas que sufren por a veces unos hermanos que no tienen carácter, que no tienen ni trabajo, que los pantalones por abajo, que fuman. Esto no es correcto. Tienen que tener cuidado, ¿verdad? Con quién se están. Háganlo en el Señor, ¿verdad? Háganlo mejor como dice la Biblia. Háganlo, por sus frutos lo conoceréis. Vea que sea cristiano, responsable y que él se quiera casar con ustedes. Porque si solo quiere llevárselas así, o si solo quiere hacer algo con ustedes y no las está respetando, casado no las va a respetar tampoco. Porque si no respeta a Dios, si no respeta a la iglesia, si no respeta a sus papás, los suyos y los de él, eso ya está hablando mucho de él. Así que dice que Dios no es así, hermanos. Él no nos deja sin disciplina. Él no es alguien que nos ha dejado así abandonados. Él nos disciplina. Pero el que se queda sin disciplina, ese debe preocuparse porque no es hijo. Y sabe, John Owen dijo, ¿verdad? En su libro La mortificación por el pecado en el creyente es una carga que lo aflige y no que lo deleita. Hermanos, si usted cuando falla, cuando peca, cuando cometió algo, el Espíritu Santo llega y lo contrista. Usted sabe que ha pecado contra Dios, el Espíritu Santo lo llena de tristeza, usted se arrepiente, usted clama a Dios perdón. Si usted se lamenta, si usted lucha contra su pecado, si usted se aflige cuando está peleado con su esposa o cualquier cosa que usted haya hecho, si usted sufre en su pecado, eso es la gracia de Dios. Esa es una obra de gracia. Dios está obrando en usted, hermanos. Dios está tratando en su vida. El Espíritu Santo está obrando en usted. Pero si usted peca fresco como una lechuga, ¿verdad? Si usted peca fresco, si usted anda ahí haciendo y deshaciendo, si usted puede hacer todo el tipo de trampas y nunca hay disciplina de Dios, nunca hay convicción del pecado, nunca hay nada, preocúpese, porque usted no está en Cristo, va camino a la condenación. Versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres, dice, lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Ahí tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. La palabra se traduce respetábamos, ¿verdad? Eso significa, los respetábamos. No que los adorábamos, sino que los respetábamos, ¿verdad? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, nuestros padres nos disciplinaban, ¿verdad? Y mira el versículo 10. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Dios, ¿verdad? Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y quizás esta es una buena ilustración. Dice por pocos días, ¿por qué? Porque usted tiene su niño, ¿verdad? Un ejemplo, digamos, yo uso a mi hijo, ¿verdad? Yo tengo a mi hijo conmigo 18 años. Y ese tiempecito tengo para ejercer mi autoridad sobre él, porque después él es mayor de edad y ya se puede ir de la casa si él quiere. Después yo ya no voy a poder hacer nada. Si él quiere estudiar y se queda conmigo, ¿verdad? Hasta los 22, 23, 24, 25 años que él estudie, pues gloria a Dios, pues vive en mi casa, ¿verdad? Siempre se somete a mi autoridad en ese sentido, pero ya no tengo la misma que cuando él era de niño a 18 años, ¿verdad? O sea, son pocos días, ¿verdad, hermanos? Bien poquitos. Y pasan bien rapidísimo, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo Dios. Ahora, sigamos en esa ilustración. Con mi hijo tengo 18 años, pero después digamos que él estudiara y se fuera de 22 años. Él se va de 22 años de mi casa, pero Dios lo va a disciplinar por toda la vida. Dios va a seguir, la autoridad de Dios va a seguir sobre él. Dios va a seguir disciplinándolo a él. Y esto es muy importante, que el carácter de Cristo sea formado en alguien, es el trabajo de toda la vida, ¿verdad, hermanos? No se logra tan fácil. Entonces yo puedo lograr una fundación primeramente Dios y él se va a ir, pero de ahí para allá va a ser Dios tratando con él, va a ser Dios disciplinándolo a él, va a ser Dios enseñándole a él como me ha disciplinado a mí. Ya hoy desde 18 años para acá, hermanos, he aprendido muchas cosas por la disciplina de Dios, por lo que Dios me ha disciplinado a mí, tanto en instrucción como en castigos, como en golpes. Y dice aquí, ¿verdad? Versículo 11, ninguna disciplina al momento es causa de gozo, ¿verdad? Nadie está feliz, hermanos.
pero después da fruto, ¿verdad? Y dice el 10, nosotros lo hacíamos como mejor nos parecía. Y esto es muy importante, hermanos. Aunque usted sea cristiano y tenga conocimiento bíblico y tenga, ¿verdad?, el Espíritu Santo y sea una persona aún llena del Espíritu Santo y tiene dominio propio, aún así su disciplina no es perfecta, porque usted tiene una naturaleza pecaminosa también y tiene momentos de flaqueza espiritual también. Y en ocasiones su disciplina va a ser, quizás se les pasó un poco la mano, en otras va a ser muy alcahueto también, ¿verdad? Nuestra disciplina no es perfecta, pero la de Dios sí. O sea, mire, y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y aquí dice que debemos honrar y respetar aún mucho más a Dios, ¿verdad? Porque la disciplina de Dios es mucho mayor, mucho mejor aún que la que nosotros podamos dar. Y lo último, por favor, vaya a Hebreos 12:3 conmigo. Hebreos 12:3. Si puede poner nuestra hermana Hebreos 5, por favor, en las pantallas, versículo 7. En primer lugar, la disciplina Dios la manda para hacerme como Cristo. En segundo lugar, la disciplina me causa dolor, pero me instruye, ¿verdad? La disciplina de Dios. En tercer lugar, en la disciplina aprendemos más del carácter de Dios. Él me ama, hermanos. Y sabe, esto es tan tremendo porque yo siento que yo estoy diciendo Él me ama, pero me atrevo a pensar de que hay alguno aquí que está dudando. ¿De verdad me ama? Y sabe, tan importante es esto, que en Efesios 3, Pablo dice de que él todos los días tenía una petición. Él doblaba sus rodillas y oraba todos los días para que la iglesia comprendiese cuál es la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo. La anchura, longitud, profundidad, dice, del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. O sea, él oraba que la iglesia comprendiera cuánto Dios lo amaba, cuánto Dios lo amaba, cuánto Dios lo amaba. Y yo sé que a uno le cuesta, por su naturaleza pecaminosa, por quizás como es usted, por cómo fueron sus padres, por todas estas cosas a veces nos cuesta. Y ahí es el Espíritu Santo quien está tratando con nosotros, ¿verdad? Para que comprendamos el amor de Dios. Y en cuarto lugar, ¿verdad? La disciplina, hermanos, el que se queda sin disciplina es un hijo ilegítimo. No es hijo el que se queda sin disciplina. El que se queda sin disciplina, ese no es hijo. Todos los hijos son disciplinados por Dios. Y lo último, esto es muy importante, quizás más importante, bueno, todo ha sido importante, pero esto es muy importante. Cuando Dios me está disciplinando, Jesús está intercediendo por mí a la diestra de Dios, y eso nunca lo olvide. El final del versículo 2, Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Y en cuanto a Jesús, Hebreos 2:17 dice esto. Le voy a leer 2 versículos y después vamos a leer este. Jesús debía ser semejante en todos sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, dice, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y dice, oiga, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, por lo que Él sufrió, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, su sufrimiento. ¿Se acuerda que Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, verdad? Y en la Biblia vemos todo lo que el Padre tiene, el Hijo tiene. Pero también la Biblia llama a Jesús el postrer Adán. De que como el primer Adán fue antes que pecara el primer Adán, el segundo Adán fue igual. El primer Adán cayó en pecado, ¿verdad? Cuando fue tentado, pero el segundo Adán nunca pecó. Nuestro Señor Jesús. Pero como humano Él padeció. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece, hermanos, de nuestra debilidad. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él fue sin pecado. Acerquémonos, dice pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 5:7 dice, Cristo, mire esto, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas en Getsemaní, ¿verdad? Al que lo podía, con gran clamor, dice, y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, como humano, por lo que padeció, ¿qué aprendió Jesús? La obediencia en su sacrificio. Y habiendo sido perfeccionado, ha venido a ser, ¿verdad?, autor de la eterna salvación a todos los que obedecen. Jesús, hermanos,
Él se compadece de mí cuando yo estoy siendo disciplinado y puedo venir en oración a Dios en Él. Hebreos 7:25, Él vive para interceder por mí, hermano. Nunca olvide eso. Imagínese Pedro, regresando al ejemplo de Pedro, él negó a Jesús, ¿verdad? 3 veces. Y 50 días después, el mismo Pedro estaba predicando y se convierte en esos montones de personas, miles de personas, en aquel gran avivamiento de Jerusalén. Alguien pudo haber dicho, pero ese hombre había negado a Jesús 50 días antes. Y era cierto. Pero hermanos, ahí vemos la gracia de Dios, de usar al que lo negó para predicar después, 50 días después, para que se salvasen multitudes de almas. Porque Pedro podía estar de frente predicando, no por lo que Pedro era, sino porque Jesús había muerto por Pedro, Jesús había resucitado por Pedro, y Jesús intercedía por Pedro. De la misma manera que Él intercede por nosotros, hermanos. Oramos, nos ponemos de pie. Padre, le damos las gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por que hemos estudiado la disciplina hoy. Oh, amado Salvador, la disciplina que usted nos da a nosotros, porque usted es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Pero yo oro, Señor, lo que ora Pablo, que la iglesia pueda comprender cuál es la anchura, la altura, la profundidad, la longitud del amor suyo, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda plenitud suya. Y que, Señor, toda lucha que tengamos en nuestra carne, Señor, contra el pecado, contra el dolor de nuestro corazón. Quizás esta predicación trajo malos recuerdos a nuestra mente, Señor. Quizás esta predicación nos ha dañado, Señor, o en el sentido que nos ha recordado del dolor. Pero que esta